Después de sacar a los israelitas de Egipto, Dios les dio instrucciones para ayudarlos a vivir como su pueblo santo. Estas instrucciones fueron entregadas a Moisés desde la tienda de reunión, donde habitaba la presencia de Dios. Dios enseñó a los israelitas cómo acercarse a Él mediante ofrendas y sacrificios. Cada tipo de ofrenda tenía un propósito y significado específicos. Levítico 1. La ofrenda quemada era una forma en que el pueblo demostraba su completa entrega y devoción a Dios. La persona que ofrecía la ofrenda elegía un animal macho, como un toro, una oveja o un cabro. El animal debía ser perfecto, sin defecto ni mancha, mostrando que solo lo mejor debía ofrecerse a Dios. El adorador colocaba sus manos sobre la cabeza del animal, simbolizando que el animal tomaba su lugar. Luego, el animal era sacrificado y su sangre rociada alrededor del altar. Todo el animal era quemado en el altar, simbolizando la entrega total a Dios sin reservas. Era una ofrenda de dedicación total y una forma de buscar el favor de Dios. Levítico 2. La ofrenda de cereal era una ofrenda de gratitud por el cuidado y la provisión de Dios. Difería de la ofrenda quemada, ya que no involucraba un animal. En cambio, el adorador llevaba harina fina mezclada con aceite y añadía incienso para un aroma agradable. Una porción de la harina se quemaba en el altar como regalo a Dios, y el resto se entregaba a los sacerdotes como alimento, mostrando que Dios proveía para quienes le servían. Esta ofrenda recordaba al pueblo agradecer a Dios por el pan diario y todas sus necesidades. Levítico 3. La ofrenda de comunión, también llamada ofrenda de paz, era una ocasión alegre. Simbolizaba paz, amistad y una relación restaurada con Dios. Esta ofrenda era única porque se compartía, una parte del animal se quemaba en el altar como regalo a Dios, otra se daba a los sacerdotes, y el resto era comido por el adorador y su familia, como una comida compartida con Dios. Esta ofrenda recordaba a todos que la verdadera paz proviene de estar en comunión con Dios. Levítico 4. La ofrenda por el pecado era para las personas que pecaban sin intención. Incluso cuando no lo hacían a propósito, el pecado ofendía a Dios y necesitaban buscar perdón. Cuando alguien reconocía su error, llevaba un animal, como un toro o un cabro, al altar. La sangre del animal era rociada para hacer expiación, lo que significa cubrir el pecado y restaurar la relación con Dios. Esta ofrenda mostraba que el pecado era serio y no podía ser ignorado, y enseñaba que el perdón venía a través del sacrificio. Levítico 5 a 6. La ofrenda por la culpa era para pecados específicos, especialmente aquellos que causaban daño a otra persona, como mentir, robar o tomar algo que no les pertenecía. La persona que ofrecía esta ofrenda debía hacer dos cosas: restitución, devolver lo robado o pagar lo adeudado, a menudo con una porción extra como compensación. Sacrificio, ofrecer un carnero al Señor, cuya sangre hacía expiación por su culpa. Esta ofrenda enseñaba la importancia de la honestidad, la justicia y asumir la responsabilidad por los errores, mostrando que el pecado afecta tanto la relación con Dios como con los demás. Levítico 6, 7. Dios dio instrucciones especiales a los sacerdotes sobre cómo manejar correctamente las ofrendas. Estas reglas incluían cómo quemar las ofrendas en el altar, distribuir las porciones de los sacrificios y tratar las ofrendas con respeto, ya que eran santas. Los sacerdotes actuaban como mediadores entre Dios y el pueblo, ayudándolos a ofrecer sus sacrificios y recibir el perdón de Dios. Los sacrificios no eran solo rituales, enseñaban a los israelitas lecciones importantes. El pecado es serio, incluso los pecados pequeños o no intencionales podían dañar su relación con Dios. La expiación es necesaria, el pecado requería un sacrificio para traer perdón y restaurar la paz con Dios, y dedicación y gratitud. El pueblo debía dar lo mejor a Dios y agradecerle por su provisión. A través de estas ofrendas,
Dios mostraba su misericordia y daba a su pueblo una manera de acercarse a Él. Les recordaba que Dios es santo y que la obediencia, la adoración y el arrepentimiento eran esenciales para caminar en su presencia. Esta historia nos ayuda a entender que Dios desea nuestros corazones, no solo nuestras acciones. Incluso hoy, estamos llamados a acercarnos a Él con dedicación, gratitud y el deseo de vivir en paz con Él y con los demás. Capítulos 8 a 10. Dios eligió a Aarón y a sus hijos para servir como sacerdotes en el tabernáculo. Su papel era ayudar a los israelitas a adorar a Dios adecuadamente y ofrecer sacrificios en su nombre. Para comenzar su importante trabajo, Aarón y sus hijos debían ser apartados y hechos santos para el servicio del Señor. Moisés llevó a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo. Aarón fue vestido con las hermosas vestiduras sacerdotales que Dios había diseñado, una túnica, un manto, un cinto y una mitra con una placa dorada que decía Santo para el Señor. Estas vestiduras mostraban que Aarón y sus hijos fueron elegidos para servir a Dios de manera especial. Moisés ungió el tabernáculo, el altar y a Aarón con aceite sagrado, simbolizando que todo y todos eran apartados como santos para la obra de Dios. Para purificar a Aarón y a sus hijos, Moisés ofreció sacrificios, un toro como ofrenda por el pecado para quitar sus pecados, un carnero como ofrenda quemada para mostrar su dedicación a Dios, y otro carnero como ofrenda de comunión, cuya sangre fue colocada en sus orejas, pulgares y pies, simbolizando que debían escuchar la palabra de Dios, hacer su obra y caminar en sus caminos. Aarón y sus hijos permanecieron en la entrada del tabernáculo durante 7 días como parte de su consagración. Durante este tiempo, reflexionaron sobre su papel como sacerdotes y se prepararon para servir fielmente al pueblo. Los primeros sacrificios, capítulo 9. Una vez que Aarón y sus hijos estuvieron listos, ofrecieron sus primeros sacrificios. Aarón primero hizo una ofrenda por el pecado y una ofrenda quemada para sí mismo, mostrando que incluso los sacerdotes necesitaban perdón y purificación ante Dios. Luego presentó sacrificios en nombre del pueblo, un cabrito como ofrenda por el pecado para limpiar sus pecados, un becerro y un cordero como ofrendas quemadas para mostrar dedicación, y un buey y un carnero como ofrendas de comunión para expresar gratitud y paz con Dios.